Vamos a empezar a grabar la clase, ahí está. Entonces lo que les voy a compartir es mi escritorio. Lo que voy a compartir de mi escritorio es la hoja de cálculo que ya tenemos hecha. La voy a modificar. Ujú. Entonces aquí nada más el WCP está en kilowatt por grado centígrado, ¿no? Kilowatt grado centígrado. Entonces aquí vamos a ver temperaturas de entrada. 750, 550, 300, 200, 350, 250, 900, 550, los WCPs 45, 40, 43. Creo que ya empezó a llover aquí por donde vivo. Miren, de una vez para aclarar, ¿verdad? Si por alguna cuestión se llegara a ir la luz, el internet, yo creo que vamos a dar la clase por terminada hasta donde lleguemos, porque a veces tarda en regresar y bueno, para que no se estresen y yo tampoco, ¿eh? A veces pasa, pues, no diario llueve, pero cuando llueve, pues bueno, vamos a ver aquí. Vamos a empezar a hacer. Eh, Aquí, ¿qué es lo que hacía? Lo único que estoy haciendo es copiar las temperaturas modificadas y voy a quitar el relleno aquí. Primero tengo que ordenar estas temperaturas en orden descendente. Empiezo con 900. ¿Ah? El 900 y los voy quitando de aquí para decir que pues ya fueron considerados. Entonces 900, 740, 540. Aquí todas las temperaturas me están dando diferente, ¿verdad? 900, 740, 550, 540. Aquí vamos a ponerle 550, 540, ok. 340, 300. Y me falta un 240, 200. Tengo hasta 8 temperaturas, ok. Aquí recuerden que la línea que va a representar la temperatura va arriba y la voy a poner arriba. Ujú. Ahí está. Aquí ya tengo los datos copiados. Ahora sí vamos a trabajar en Excel completamente. Entonces, veamos. La primer corriente, que es una corriente caliente, va de 740 hasta 340. Entonces, la línea de 340 es esta que está aquí arriba, del 340. Listo. La temperatura, la que va de 540 a 240, esto iría aquí. La línea de 540 está ahí arriba. El 240 está acá. Luego la otra de 300 a 900. El 300 está aquí, la línea que va, esta está bien. Hasta 900, vamos a crecer esta flechita para acá. Ujú. Y luego de 200 a 550, esta es la línea de 200. Eh, Lo voy a poner en 550, que está aquí. Ahora lo que sigue es ponerle ceros por donde no pasa la flecha, unos por donde sí pasan. ¿Ok? 0, 0, 0. 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 0. Ok, luego por acá, unos, 1, 1, 1, 0, 0. Y luego por acá tenemos un 1, bueno, aquí vamos a empezar. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Listo. Entonces, para las delta H voy a tener hasta una delta H7. Ahí está, me está haciendo los cálculos. La cascada de calor yo voy a tener hasta una Q8. Voy a arrastrar aquí Q8. Aquí me tengo que asegurar que me esté tomando el mínimo de todos. Entonces voy a cambiar la fórmula. Listo, el mínimo es menos 6.880. A todos los valores le sumo 6.880. Aquí le voy a quitar este color. Aquí hay un punto de pliegue. Ujú. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Q6, Q7 y Q8.
A ver, Isaías, que es quien me había dicho que en 2 lugares le quedaba. ¿Está bien esto? No me diga, Isaías. Entonces, ¿tenía algún errorcito? ¿Qué pasó? 6,880 y 6,680. 6,880 y 6,6. Ah, sí. Ok. Entonces, bueno, pues aquí está el punto de pliegue. Ujú. Y todo lo demás, ¿verdad? Necesidades mínimas de enfriamiento, necesidades mínimas de calentamiento. Aquí vamos a ponerle con color azul. Es que, bueno, miren, lo que me había comentado Isaías es que en esto le quedaban 2 valores con cero, o sea, 2 puntos de pliegue. Lo que pasa en esos casos cuando quedan 2 puntos de pliegue, yo la verdad no recuerdo haberme encontrado con un problema así en este libro. Tal vez no he resuelto la suficiente cantidad de problemas. Ujú. Miren, me está mandando que un mensaje aquí mi internet y la aplicación que la conexión de internet no es estable. Entonces, por lo que he notado, cuando me manda ese mensaje, mi voz se entrecorta, el video se entrecorta, se puede quedar la pantalla congelada. Entonces, como les comentaba, está lloviendo. Si se llega a ir el internet o la electricidad, no se preocupen, ya continuaríamos el lunes. ¿Ok? Bien, pero pues no se ha ido, entonces vamos a anotar este problema o la segunda parte de este problema. Vamos aquí, les estoy compartiendo esto. Voy a añadir una cuadrícula y el lapicito para empezar a dibujar. Voy a anotar los datos del punto de pliegue. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto pequeñito. Primero las corrientes, ¿verdad? Dice, aquí las voy a anotar. Las corrientes, voy a poner corriente, temperatura de entrada, temperatura de salida, el WCP, este está en grados centígrados, grado centígrado, kilowatt, grado centígrado. Ok, entonces dice corriente H1, H2, C1, C2, temperatura de entrada 750, 550, 300, 200, de salida 350, 250, 900, 550, WCP 45, 40, 43, 20. Listo, nada más voy a terminar de hacer mi dibujo del punto de pliegue. Y los datos valiosos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver las temperaturas. El punto de pliegue me dio en 740 grados, porque es en la Q1, perdón, en la Q2, la temperatura 2. Entonces aquí el punto de pliegue me da en 740, ¿ok? Y 750 para las corrientes calientes. Ahí está. Entonces, ese dato es el que necesito anotar aquí. ¿Ok? Entonces dice, punto de pliegue, 740 grados centígrados las corrientes frías, 750 grados centígrados las corrientes calientes. QH, las necesidades mínimas de enfriamiento, serían 6,880 kilowatts. Y las necesidades mínimas de enfriamiento, aquí le vamos a poner mínimos. De enfriamiento serían 4,080 kilowatts. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo todos los datos que necesito para hacer mi problema. Vamos a empezar a hacer aquí. Lo primero que les decía es, empezamos a hacer un dibujito.
Ok, no sé qué pasó, por ahí me iba a salir un mensaje. Entonces empiezo a hacer el dibujito con las dos líneas, voy muy chuecas, del punto de pliegue, donde yo aquí tendría que poner 750 grados centígrados, 750, 740 y 740. Entonces, primero voy a poner las corrientes calientes, que sería esto va de 750 hasta 350. Entonces aquí vamos a ponerlo, por ejemplo, que cada dos cuadritos sea un 100. 750, 650, 550, 450, 350. Hasta aquí. Vamos a ponerle 350. Cada dos cuadritos son 100. Entonces la segunda corriente iría de 550 a 250. Aquí sería 300. 250 está por acá. Ujú. Si el 250 está ahí, aquí lo voy a escribir. 250 hasta 550. Entonces 250, 350, 450, 550. Ok, aquí. 550. La flecha hacia abajo. Luego tendría que de 300 las corrientes frías, de 300 a 900. Entonces el 300 pues, va a estar por acá. Y aquí pues más o menos cada dos cuadritos son los 100. Entonces aquí sería 740, 840. Por aquí vamos a poner que esté el 900, ¿no? Más o menos, no tiene que ser este dibujo exacto. Ahora la otra corriente y aquí donde empieza en 300. La otra corriente dice que empieza en 200, 200 y termina en 550. Entonces aquí yo debo notar desde aquí, hay algo interesante que deben notar ustedes también. Si yo hago este intercambio entre C2 y H2, pues la temperatura de entrada de C2 y la de H2 serían las mismas, ¿no? Este intercambio sería imposible aquí. O sea, no puedo calentar esto hasta 550 con esta. Y luego, si yo me desgasto esta corriente con esto, toda, ya no voy a tener con qué calentar la C2. Entonces, bien, los intercambios propuestos. Primero vamos a analizar arriba, ¿verdad? Arriba del punto de pliegue, que es lo que se ve más fácil. Y bueno, de hecho sí está más fácil porque hay con quién intercambiar. A ver, aquí los Solo escudo. calentamiento. Nada más se requiere calentamiento. Entonces aquí, arriba del punto de pliegue, yo requiero un calentador C1. Y este calentador, pues va a ser igual WCP de C1 por la diferencia de temperaturas, que serían 900 menos 740. Entonces aquí el WCP de la corriente 1, WCP de la corriente 1 sería 43 por 900 menos 740 son 160. Ok, y 43 por 160 van a ser o tienen que ser los 4080 de cualquier modo. Aquí voy a hacer la cuenta, ¿verdad? 43 por 160. 6,880. Ok. Aquí sería 6000. Perdón, aquí yo me equivoqué en decirles que era 4080, son 6880 kilowatts. ¿Qué es esto? Las necesidades mínimas de calentamiento se cumplen, ¿no? Cumple lo que predice el punto de pliegue. Entonces, todo esto ya se gastó. Entonces, abajo del punto de pliegue,
Abajo del punto de pliegue para proponer intercambios, yo debo decir que el WCP de las corrientes calientes sea mayor o igual. Esto es para empezar a proponer intercambios. No siempre se debe cumplir o no siempre se cumple. ¿Ok? Entonces, el primer intercambio que voy a hacer, de hecho yo voy a hacer, debería tener al menos 3 intercambios. Intercambio 1. ¿Dónde se cumple esto? Por ejemplo, H1 y C1. Intercambio 1 entre H1 con C1. Entonces, lo que voy a dibujar va a ser mi intercambiador de calor. Voy a tratar de hacerlo más o menos ordenado. No me acuerdo si estoy grabando esto, si está grabando. Ok. A veces se me olvida y si se me olvida, por favor recuerden, porque es importante que lo grabe para que las personas que no pueden acceder a la clase, porque no tienen tiempo, porque están trabajando, porque le prestan la computadora a su hermanito para que también tome clases en línea, pues puedan acceder más tarde. Ese es el motivo principal de grabar, no es otra cosa. Probablemente varios de los videos al final del semestre pues los borren, ¿ok? Porque pues no tienen edición, no tienen nada de espectacular, pues, aunque sí había querido hacer algo así desde siempre, pues esta, esta situación pues ayudó a que lo hiciera, ¿no? Entonces, primer intercambio H1 con C1. La temperatura de entrada de H1 pues van a ser 750 grados centígrados. La de salida sería en 350 grados centígrados. La de entrada de la corriente fría serían 300 grados centígrados. La de salida de la corriente fría serían 740 grados centígrados. Lo primero que debemos revisar es que los intercambios sean posibles. Aquí tengo una delta T de 50, está bien. Aquí tengo una delta T de 10, esto está bien. Ok, calculo la cantidad de calor que puede ceder la corriente caliente, la cantidad de calor que necesita recibir la corriente fría, y estas dos tienen que estar igualadas. Entonces, para la corriente caliente yo tendría 40 ¿qué es? 45, aquí el análisis dimensional, kilowatt, grado centígrado, que es el WCP. Aquí vamos a ponerle WCP por T2, T1 menos T2, ¿verdad? Entonces, T1 serían 750 grados centígrados, menos T2, 350 grados centígrados. Esta diferencia serían 400. Ajá, 400 por 45. 4 por 45 serían 90, serían 180. 180 con dos ceros. ¿Ah? 18,000 kilowatts. La corriente fría necesita, aquí le voy a poner 43 kilowatts entre grados centígrados por la diferencia de temperaturas, 740 menos 300. Esto sería, ¿cuánto sería? 18.920. Ok, serían 440 por 43, 18,000. ¿Son 18,920? Ah, Sí. entonces aquí voy a tener más problemas de los que aparentemente tengo. Ahorita les voy a explicar por qué. Ujú. Les voy a explicar por qué. Porque aquí estoy viendo que la corriente caliente no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para calentar a la corriente fría. Y si me gasto toda la corriente caliente aquí, si toda la corriente caliente se agota en este intercambio, después no voy a tener cómo calentar esta corriente, la C2, hasta 550. ¿Ok? Entonces, no está mal. Miren, estos problemas, como les decía, son combinatoriales, tienen más de una solución.
Y además puedo notar desde aquí es importante que yo note los efectos de dejar eso como está. Ujú. ¿Sí entienden? ¿Sí están entendiendo qué es lo que está pasando? O sea, si yo hago ese intercambio y digo, bueno, la corriente fría necesita más calor que el que tiene disponible la corriente caliente. Entonces, si yo me voy a agotar la corriente caliente y me voy a quedar sin energía para calentar esta parte. Ujú. Entonces, aquí déjenme ver el chat, los comentarios. Y si se divide flujo, pues precisamente eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho, la solución, así como está este dibujo, no es tan intuitiva, no es tan así como que de repente se me ocurra cómo dividir flujo, ¿verdad? Pero lo que tendría que hacer es, como yo ya hice el problema, déjenme encontrar el problema, como yo ya hice el problema, eh, ¿cuál es? Como yo ya hice este problema, donde ya está mi red diseñada, pues yo podría intentar hacer esto mismo, miren. O sea, intentar hacer las mismas divisiones con las mismas temperaturas y nada más ajustar donde sea necesario. ¿De acuerdo? Yo podría intentar hacer eso. Entonces, veamos qué es lo que tendría que hacer. Aquí un punto crítico, o sea, un punto importante de esta red o de este intercambio es esta temperatura de 550 grados centígrados, ¿ok? Porque yo voy a calcular, o más bien voy a intentar eh, calentar esto hasta 550 grados centígrados. Entonces, vamos a pensar, vamos a pensar el orden, el orden en el que hicimos estos intercambios, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es intercambiar H1' con C1. Ujú. Así, o sea, no sé si me explique. Como yo ya tenía resuelto este problema, ujú, con una delta T de 50, yo lo que puedo hacer es revisar cómo hice estos intercambios y proponer algo muy similar para resolver el nuevo problema. ¿De acuerdo? A ver, ustedes, tenemos 40 minutos. Ujú. Tenemos 40 minutos. Aquí sí me gustaría que ustedes solitos intentaran, o sea, ya tienen una guía. Se pueden guiar con esto, ¿va? Me gustaría que intentaran hacer los intercambios. Ujú. Eh, ¿Alguien los hizo? ¿Alguien hizo este problema? Que les saliera bien, que los intercambios hayan salido adecuados. Y de hecho la estructura tendría que ser similar a esto que estamos viendo en el pizarrón. Ujú. Si se divide el flujo, pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dividir flujo y sí, la estructura tiene que quedar similar a la de esta parte, ¿no? Entonces déjenme ver, nueva sección 16. Este es el problema que estoy resolviendo. Lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es dividir el flujo así como lo dividí en el otro, ¿ah? Aquí en vez de 45, voy a poner H1', y aquí en vez de 45 le voy a tachar, le voy a poner 43. Ujú. Aquí vamos a utilizar 43, que es la misma división que hicimos en un inicio. Ahora vamos a ver aquí, esta, aquí voy a poner otra línea para dibujar la división. Recuerden que la división pues no estaba contemplada, entonces yo la tengo que hacer. Ok, yo la tengo que hacer y aquí sería, esta corriente va a ser la H1' y acá esta segunda corriente va a ser la H1'. La H1' tiene un WCP de 43. La H1', va a tener un WCP de, ¿de cuánto?
de 2. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué pasa con esto. Aquí déjenme ver los comentarios. Ok. Entonces aquí hago la multiplicación 43 por 400. Aquí este resultado se va a modificar. Vamos a ver si ahí me queda. 43 por 400 sería 4 por 4, son 16. 4 por 3 son 12. Aquí voy a tener 17,200. ¿De acuerdo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi cursor? Aquí serían 17,200. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eh, Vamos a pensar qué es lo que pasa ahí con esa parte. 17,200. Esta corriente caliente o esta sección de la corriente caliente se va a agotar, ¿verdad? Entonces, si se agota, significa que la corriente fría no se va, o más bien, lo puedo ver de dos modos. No se va a calentar hasta la temperatura que estoy diciendo, o bien que yo necesito meter la corriente fría un poquitín más caliente para que pues llegue hasta acá, ¿verdad? En ambos casos, ¿qué es lo que, a ver ahí, qué pasaría? Yo lo que tengo que recalcular sería más bien esto. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué? Tengo que recalcular T1. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir por qué razón? Porque el otro ya sería en el punto de pliegue, profe, ya no se podría modificar ahí, ¿no? Exactamente, el punto de pliegue son temperaturas críticas que yo no debo modificar en la medida de lo posible, debo dejar sin alterar, entonces recalculo T1. Bueno, todavía me quedan 10 minutos de esta sesión. Entonces recalculo T1. Si yo recalculo T1 me va a quedar así. T1 es igual a la cantidad de calor que se va a intercambiar, que serían 17,200. Entre el WCP de la corriente que tengo que ajustar, que serían 43. Ajá. Veamos, yo lo que debo hacer es esto. 17,200 tiene que ser igual, o sea, la menor cantidad de calor que se intercambia, la corriente que se agota es la menor, tiene que ser igual a 43 por 740 menos T1. Yo despejo y aquí voy a tener 740 menos 17,200 entre 43. Aquí voy a hacer la cuenta. 740 menos 17,200 entre 43. 740 menos 17,200 entre 43. Aquí el resultado numérico es de 340 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, lo que estoy cumpliendo es el punto de pliegue de 10. O sea, aquí me va a dar 340 grados centígrados. Aquí, 340 grados centígrados y el delta T pues va a ser de 10. No estoy violando el delta T. Ahí está bueno, ¿eh? Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Me estoy gastando, me voy a mi dibujito, este dibujo. Me estoy gastando toda esta corriente caliente, o toda esa sección, con la corriente fría que va a entrar a 340, o sea, aquí 350, aquí va a poner una línea negra y este es 340 y se está calentando hasta 740. Voy a tachar lo que ya me gasté. Ahí está. Ujú. Ahorita vamos a ver qué sigue. El siguiente intercambio.
Yo no puedo intercambiar H2 con C2 porque sus temperaturas están traslapadas. Yo tengo, el siguiente intercambio sería H1 B' con C2. Entonces, aquí vamos a escribirle de este lado intercambio 2. H1 B' con C2. Aquí voy a recorrer un poquito hacia abajo el gráfico, mis apuntes, mis notas, ¿verdad? Entonces el segundo intercambio dice H1 B' con C2. Veamos las temperaturas de entrada. Las temperaturas de entrada van a ser las mismas que H1 y que H1'. Entonces, temperatura de entrada aquí serían T1, 750 grados centígrados. La de salida son 350 grados centígrados. La de entrada de la corriente fría y la de salida de la corriente fría, la de salida está fácil, serían 550 grados centígrados, 550. La de entrada, T1, son 200 grados centígrados. La delta T de este lado es de 150. Está bien. La delta T aquí, delta T, es de 200. No hay problema. La cantidad de calor que puede intercambiar, quedamos que es la biprima. Aquí sería 2 por la diferencia de temperaturas, 750. La diferencia de temperatura, 750 menos 350. Estos son 400 por 2. Son 800 kilowatts, lo que tiene disponible la corriente caliente. La corriente fría, tengo el WCP de C2 que es 20. 20. La diferencia de temperaturas, 550 menos 200. ¿Esto cuánto es? Serían 350 por 20. 350 por 2 son 700, por 20 serían 7000, ¿verdad? 7000 kilowatts. Aquí evidentemente la corriente caliente, esta se va a agotar. Se va a agotar. Aquí lo que me interesa no es, o sea, aquí no voy a decir la corriente fría no se calienta hasta donde yo quiero, no, al revés. Yo lo que quiero es que se caliente a 750. La que voy a recalcular es la temperatura de entrada. Ok, tiene que entrar un poquito más calientita, ¿verdad? Entonces, la temperatura de entrada sería la cantidad de calor que se intercambia, o más bien sería la temperatura. Vamos a ver. Aquí yo tendría que hacer lo siguiente. Decir 20 por 550 menos la temperatura de entrada de la corriente fría tiene que ser igual a 800. O sea, la cantidad de calor que se intercambia. Esta parte de abajo tiene que ser igual a 800. Así lo tengo que pensar. ¿Ok? Entonces, la temperatura de entrada serían 550 para despejar 550 menos 800 entre 20 es igual a la temperatura de entrada. 800 entre 20 me da 40. 550 menos 40 me va a dar 510 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, a esta temperatura tendría que entrar la corriente fría. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí les va. Vamos a ponerlo por acá. Me estoy gastando toda esta corriente caliente. Aquí lo voy a poner diferente. Vamos a ponerle símbolos. ¿Qué símbolos le ponemos? Vamos a ponerle circulitos. Ya se gastó la corriente caliente. Ajá, ¿con qué parte me lo estoy gastando? Ah, bueno, con la corriente fría, desde 510. El 510 lo voy a poner como por aquí. 510 hasta 550, entonces me estoy gastando esta parte. Listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Siguiente intercambio. A lo mejor pudiera haber otra solución más sencilla. Si alguien me entrega, vamos a hacer esto.
Si alguien me entrega una solución alternativa de esta parte del problema, lo exento en la unidad, ¿ok? Una solución alternativa que esté bien, ¿de acuerdo? Que respete las delta T y que sea, o sea, que sea una configuración diferente a lo que vamos a obtener. Entonces, el tercer intercambio, intercambio 3, yo voy a hacer el intercambio entre la corriente H2 y aquí sí voy a, primero voy a hacerlo con C2. Ujú. Puedo hacerlo con C2 o puedo hacerlo con C1. Vamos a ponerle, podría partir flujos, podría hacer diferentes cosas, ¿no? Vamos a ver. H2 con C2. Ujú. H2 con C2. Vamos a hacer ese intercambio. Entonces, lo que voy a hacer en este intercambio 3 sería lo siguiente. Primero, hacer mi dibujo del intercambiador. ¿Ok? Entonces, aquí tendría que escribir temperaturas de entrada del flujo, del fluido caliente. Entonces, el fluido caliente entra a 550 y sale, o tiene que salir, a 250. El fluido frío, si estoy en C2, el fluido frío entra a 200 y sale a, ¿a qué sale? A 510. 510. La delta T de este lado, la delta T de este lado es 50 en la terminal fría. La delta T en la terminal caliente es de 40 grados centígrados. Entonces, las delta T se cumplen, el intercambio es factible termodinámicamente. La cantidad de calor que puede ceder la corriente caliente, recordemos que el WCP de la corriente caliente 2 es de 40, su diferencia de temperatura serían 550 menos 250, recuerden, esto está en kilowatt por grado centígrado, esto grado centígrado. Entonces 40 por 300, 40 por 3 son 120, por 300 serían 1200, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí está bien eso? O más bien me estoy equivocando.